El sol se oculta en un cielo manchado de nubes cargadas cuando el Honda plateado aparece a la entrada del camino rural, donde hasta el viento parece susurrar advertencias. La carretera, estrecha y llena de curvas cerradas, atraviesa un bosque antiguo cuyas retorcidas ramas proyectan sombras que se mueven como dedos esqueléticos. 4 amigos bajan del auto: Lucas, Carla, Rafael y Sofía, cada uno con un propósito distinto para enfrentar aquella leyenda. Lucas es un periodista ambicioso que busca una primicia sensacional para revivir su carrera tras despidos y rumores de plagio. Carla, fotógrafa, siente un magnetismo hacia los lugares embrujados desde que vio una figura en su última cobertura nocturna. Rafael, cineasta excéntrico, quiere capturar fenómenos paranormales. Su miedo al fracaso oculta sus dudas sobre su propio talento. Sofía, la conductora del grupo, recién salida de un matrimonio turbulento, ve en el viaje la oportunidad de demostrarse que no es vulnerable. Las ramas se entrelazan sobre el auto, formando un túnel casi impenetrable a la luz. Viejas señales de tránsito crujen al contacto del viento, algunas apuntando hacia poblados extintos. El asfalto irregular muestra profundas grietas donde musgo y barro se mezclan con pequeños huesos, quizá de animales, quizá de víctimas humanas. Un silencio denso envuelve el lugar, interrumpido solo por el eco lejano de un motor inexistente. El velocímetro oscila sin razón, subiendo de 20 a 80 kilómetros en segundos, llenando de pánico a Lucas. La radio solo sintoniza estática que se transforma en susurros. «Regresen ahora». Carla ve en el espejo retrovisor una figura con ropa de obrero, de pie al borde de la carretera, que desaparece al girar la mirada. Sofía y Lucas intercambian acusaciones de imprudencia, mientras Rafael insiste en seguir adelante para no perder la grabación. La noche avanza y el Honda plateado se desliza por las curvas de la solitaria carretera. El rugido del motor parece amortiguado por el viento helado y la sombra de los árboles se dobla sobre el capó como dedos de ébano. Lucas ajusta la radio, pero en lugar de emisoras comunes escucha un susurro arrastrado que pronuncia su nombre. Carla se abrocha el cinturón con fuerza, sintiendo un escalofrío recorrer toda su columna, mientras Rafael graba por la ventana intentando captar cualquier anomalía. Sofía pisa el freno con cautela y nota que el pedal se hunde sin volver a su posición. Lucas carga con el peso de la desconfianza de sus colegas de redacción y necesita demostrar que no está acabado. Carla teme exponer su sensibilidad a críticas externas si admite tener miedo. Rafael desea la imagen perfecta de lo inexplicable para reafirmar su talento, aunque eso le cueste la cordura. Sofía lucha contra la culpa de haber usado el viaje para huir de sus problemas personales en lugar de enfrentarlos. La radio se satura de estática que se organiza en un pedido de auxilio. ¡Regresen! El velocímetro oscila entre 0 y 120 km/h sin razón aparente. Las luces del auto parpadean al ritmo de golpes que provienen del capó, como si algo golpeara el metal. Carla ve en el espejo retrovisor el rostro pálido de un niño de ojos vacíos, que desaparece tan pronto cierra los párpados. Sofía intenta accionar el freno de mano, pero las palancas están rígidas como acero. Rafael encuentra en el asiento del copiloto una fotografía amarillenta de un obrero fechada en 1978, con el rostro tachado de rojo. Al primer resplandor de un faro lejano, el grupo baja del auto para inspeccionar el lugar donde vieron la figura en el espejo retrovisor. El viento arrastra hojas secas por la pista llena de baches, y el parpadeo de la linterna de Rafael revela extrañas marcas en el asfalto, como arañazos amplios que no coinciden con ningún vehículo conocido. Lucas siente crecer la incomodidad, duda de su capacidad para liderar la investigación y teme que un error destruya su última oportunidad de reconstruir su carrera. Carla, cada vez más sensible, percibe matices de color en la oscuridad, puntos de luz que parecen orbitar entre los árboles, y cuestiona sus convicciones racionales.
Rafael, obsesionado con probar lo paranormal, empuja a sus compañeros a avanzar pese al miedo, deseando inmortalizar el momento de horror en su grabación. Sofía, dividida entre proteger a los amigos y mantener la atención en la carretera, siente un peso en el pecho que la hace dudar a cada maniobra. Hay una radio de pilas enterrada en la cuneta que al encenderse emite una oración interrumpida por un grito ahogado. Cerca de ahí encuentran una señal metálica caída, fechada en 1978, que alerta: prohibido estacionar, zona de accidentes. Entre asfalto y barro, medio oculta, yace una cartera con documentos antiguos de una familia desaparecida hace décadas. Las huellas que se dirigían al bosque regresan al mismo punto, formando un círculo vicioso en el suelo. En el visor de la cámara de Rafael, un reflejo fugaz muestra un auto estacionado en la siguiente curva, aunque nadie lo ve al acercarse. Un tramo de asfalto cede al tacto de Carla, revelando restos de metal retorcido y vidrio manchado de óxido. Mientras Lucas propone documentar las pruebas y marcharse, Rafael insiste en explorar el bosque. Sofía y Carla se debaten entre la urgencia de escapar y la curiosidad por descubrir qué ha hecho desaparecer tantos autos allí. La tensión estalla cuando un susurro entre los árboles anuncia algo que se mueve demasiado rápido para ser humano, y todos comprenden que el misterio no es solo histórico, sino activo, y está a punto de alcanzarlos. Cuando la niebla se espesa y el haz del faro apenas penetra la oscuridad, el grupo decide investigar un punto donde el asfalto desaparece en un profundo agujero. El motor enmudece de repente, como si el propio vehículo fuera engullido por la carretera. Cada uno se lanza en un torbellino de curiosidad y pavor. Lucas siente el peso de no fallar ahora. Demostrar el misterio salvará su carrera, pero pondrá a todos en peligro. Carla escucha suspiros que parecen llamar su nombre, evocando imágenes de cuerpos enterrados bajo el asfalto. Rafael, con la cámara en mano, lucha contra el temor de que algo destruya su grabación final. Sofía se culpa por haber aceptado esta aventura como fuga de sus propios problemas. La niebla se arremolina lentamente, formando rostros evanescentes que desaparecen al parpadear de las linternas. Charcos en la pista reflejan faros inexistentes, como si autos fantasma cruzaran al lado. Un viento gélido susurra entre los árboles, arrastrando voces distorsionadas que mezclan llanto y risas. Al acercarse al agujero, el coche tiembla. Un crujido metálico resuena bajo el piso y un rayo de luz amarillenta emerge de la profundidad. Rafael apunta la cámara captando el fulgor de un faro antiguo que brota del túnel de tierra. La risa infantil retumba, áspera, y Carla intenta fotografiar la escena, pero la lente se empaña con un vapor frío. Sofía, aterrorizada, retrocede hacia el auto, mientras Lucas intenta encender el motor. Las puertas se cierran solas, y cada intento de bajar las ventanillas las hace tintinear como clavos martilleados por manos invisibles. En el clímax del enfrentamiento, una carreta herrumbrosa surge del túnel, arrastrando cadenas que desgarran el asfalto. La presencia se materializa. Un obrero espectral, con el rostro corroído por el óxido, avanza tambaleándose hacia el grupo. Comprenden que no se trata solo de una pesadilla visual, sino de una manifestación física de la maldición, y que su única oportunidad de sobrevivir es enfrentarse cara a cara a ese espíritu vengativo. El Honda permanece inmóvil en medio de la carretera envuelta por la niebla. El motor ya no responde y las luces internas se apagan una a una. El viento trae un lamento metálico que parece surgir del asfalto agrietado, mientras las retorcidas ramas se apoyan contra el auto, como si quisieran arrastrarlo de nuevo al suelo maldito. Lucas presiona a sus compañeros para intentar arrancar, convencido de que un buen titular vale más que cualquier temor. Carla siente un nudo en la garganta al imaginar su propia fotografía colgada en un muro de desaparecidos y teme que su instinto la condene. Rafael lucha contra el pánico, aferrando la cámara como un chaleco salvavidas, sintiéndose responsable de cada registro. Sofía, al volante, aprieta el timón con fuerza, decidida a retomar el control y demostrar que puede superar la culpa por haber atraído al
al grupo hasta allí. La niebla se espesa, convirtiendo cada farol apagado en un punto de pura oscuridad. El freno de mano se acciona solo, haciendo que el coche rechine como protestando por quedarse. En el aire denso flotan centellas doradas, quizá insectos, quizá chispas de cadenas fantasmales rozando el asfalto. A su alrededor resuena el sonido de pasos hundiéndose en el barro, pero no hay nadie a la vista. Las puertas se cierran con un clic seco cuando Carla intenta abrir la trasera para escapar. Una ráfaga helada invade el habitáculo, empañando los cristales con siluetas que pasan demasiado rápido para ser humanas. El capó tiembla y crujidos emergen de debajo del metal, como si alguien tratara de romper la propia tumba. Mientras Lucas insiste en volver a encender el motor, Carla decide abandonar la cámara y huir a pie hacia el bosque. Sofía la detiene, temiendo que la niebla se la trague. Rafael, indeciso entre salvar a los amigos o el equipo, vacila y es arrastrado hacia afuera por una mano invisible que lo devuelve al auto, dejando huellas de barro en el costado. En ese instante, un segundo vehículo aparece a lo lejos, con faros encendidos y acercándose lentamente, pero no deja huellas de neumáticos, como si fuera un reflejo siniestro a punto de engullirlos a todos. Alrededor de un agujero en el arcén, excavado por el propio paso del tiempo, el grupo encuentra fragmentos de huesos y un diario empapado, clavado a una estaca herrumbrosa. El viento frío trae el eco de martillos y clavos, como si espectadores invisibles reconstruyeran antiguos rieles bajo el asfalto. Lucas carga con el peso de la verdad histórica. Exponer el horror comprometerá su oportunidad de titular sensacional, pero omitirlo sería traicionar la memoria de los muertos. Carla duda entre documentar las pruebas y proteger su equilibrio emocional, recordando la última vez que una fotografía casi la enloqueció. Rafael comprende que la promesa de imágenes exclusivas ahora lo amenaza con convertirlo en protagonista de noticieros de tragedia en lugar de misterio. Sofía enfrenta la culpa de, al huir de sus propios problemas, haber sumergido a todos en una verdad implacable. El diario, de cuero gastado, muestra inscripciones ensangrentadas que resuman por las páginas, mezclando números de matrícula de camiones con nombres tachados. En la zanja, una lápida improvisada lleva fechas de trabajadores desaparecidos en el verano de 1978, con inscripciones que imploran perdón y reparación. Charcos de agua turbia reflejan luces inexistentes, revelando por un instante siluetas de obreros sepultados bajo el asfalto. Entre anotaciones, leen que el tramo de la carretera se construyó tras un accidente no registrado. Cuerpos fueron enterrados vivos para encubrir fallos en la obra. El diario menciona un pacto de silencio sellado por ingenieros que usaron la sangre de los trabajadores como cemento espiritual para consolidar el camino. Al pasar las páginas, escuchan un gemido ahogado procedente de debajo de la tierra, como si un último sobreviviente implorara auxilio. Con cada página, la niebla se espesa y un sonido de cadenas rasga el aire, recordándoles que las víctimas aguardan justicia de quien ose profanar su tumba. En ese instante comprenden que la carretera no es solo un lugar de desapariciones, es una prisión erigida sobre pecados antiguos, y las almas de los sepultados claman por arrastrar nuevos desafortunados al mismo destino. Lucas carga con el peso de una posible falla en su liderazgo, pues cada titubeo podría costarle al grupo la vida y arruinar su reputación periodística. Carla está consumida por la necesidad de validar su don de percibir lo invisible, temiendo que un nuevo error signifique aceptar la mediocridad. Rafael lucha contra el miedo a grabar imágenes vacías, pues fracasar en capturar la verdad podría destruir sus ambiciones de documentar lo inexplicable. Sofía busca demostrar que huir de sus problemas fue lo correcto, pero con cada paso descubre que no es tan fácil escapar de uno mismo. La niebla se espesa en remolinos helados que exhalan antiguos lamentos sobre el asfalto. Los árboles a su alrededor crujen e inclinan sus ramas hacia el auto como si espiaran a sus víctimas antes de aprisionarlas.
La radio, sintonizada automáticamente en estática, ahora vomita fragmentos de viejas conversaciones como si ecos del pasado susurraran junto al viento. Huellas recientes en el suelo muestran surcos profundos, posiblemente de vehículos enterrados bajo el propio concreto. Sombras sin fuente definida aparecen en el espejo retrovisor, distorsionando la forma del auto y empujándolo hacia la carretera. Destellos de faros fantasmas se encienden y apagan, creando falsas esperanzas de auxilio que resultan trampas. Voces de obreros desaparecidos claman por rescate, pero sus gemidos se transforman en risas que desgarran la cordura. El coche vibra violentamente y el volante se escapa de las manos de Sofía, como si un conductor espectral tomara el control. El grupo comprende que la maldición no es mera leyenda, sino que evoluciona con cada segundo de exposición. Lucas intenta mantener la calma y trazar una ruta de escape, pero su voz tiembla cuando la carretera adquiere contornos imposibles, como si el asfalto reconfigurara su destino. Carla dispara frenéticamente el flash de la cámara para atrapar las sombras en la película, mientras Rafael le grita que deje de malgastar su munición visual con meros trucos de luz. Sofía, con las manos heladas en el volante, siente cómo el auto entra en una curva que no existe geográficamente. El terreno se inclina y el vehículo resbala hacia un barranco invisible, pero no se precipita. La carretera se cierra sobre las ruedas, dejándolos atrapados en un laberinto creciente de niebla y voces. Cada intento de comunicarse con el mundo exterior se desvanece en un silencio ensordecedor y la maldición parece alimentarse de su terror colectivo. Exhaustos y sin opciones, los cuatro intercambian miradas de desesperación absoluta. La presencia ajena no solo los acecha, sino que se alimenta de sus miedos más íntimos, convirtiéndose en algo vivo que se adapta a cada debilidad. Justo cuando creen haber alcanzado el clímax del horror, un estruendo lejano sugiere que la carretera aún guarda nuevas vueltas de tuerca y que el momento de enfrentarlas se acerca. Los faros luchan contra una niebla que se espesa como un muro líquido, engullendo el automóvil y reduciendo el mundo a un débil haz de luz. El asfalto se curva en direcciones imposibles y el silencio se vuelve tan denso que cada latido retumba como un trueno dentro del coche. Los cuatro se dan cuenta de que están acorralados, sin mapa, sin señal y sin esperanza. Lucas está atormentado por sus arrepentimientos y teme que su próximo paso los condene a todos. Carla, aterrada por las imágenes que ha grabado, cuestiona si sus percepciones la llevarán a la locura. Rafael siente culpa al ver el miedo en los ojos de sus amigos, preocupado de que su grabación les cueste la vida. Sofía, dominada por la culpa de haber aceptado esta aventura, duda de su capacidad para proteger a los demás. La niebla densa se mueve en remolinos, engullendo cada faro y cada paso. Árboles retorcidos se acercan al coche como brazos esqueléticos dispuestos a arrastrarlos. El frío cala hasta los huesos y el alma, y un olor a tierra quemada impregna el aire. Voces de los desaparecidos emergen de dentro del vehículo, mezclando súplicas de ayuda con risas macabras. El volante se escapa de las manos de Sofía, convirtiendo cada curva en un peligro mortal. Reflejos en los espejos muestran figuras que no existen fuera, avivando el pánico. Estallan desacuerdos. Lucas culpa a Rafael por filmar en vez de huir. Carla acusa a Sofía de imprudencia. En el cenit de la desesperación, comprenden que escapar requerirá más que coraje. Tendrán que enfrentar sus propios demonios internos, mientras la carretera maldita se cierra a su alrededor, lista para reclamarlos. En medio de la niebla, casi palpable, los cuatro finalmente enfrentan el epicentro de la maldición, una encrucijada donde el asfalto cede a un remolino de sombras. Allí aguarda el auto fantasma de los obreros sepultados, con los faros apagados, y un coro de gemidos presagia el ataque final. Lucas está decidido a vencer el miedo para asegurar su reportaje, aunque lucha contra el temor de sacrificar a sus amigos por un titular. Carla, convencida de que al
enfrentar a la entidad, probará su don sensorial, teme que el encuentro confirme su peor visión, la propia locura. Rafael, obsesionado con la filmación perfecta, arriesga perder la cordura si algo interfiere en su última captura. Sofía, dispuesta a usar la carretera maldita como prueba de su fuerza, sabe que cada paso puede costar la vida de todos. La niebla forma rostros hambrientos que se proyectan a su alrededor, como espectros observando cada movimiento. La radio del coche, ahora enmudecida, emite un único tono grave que vibra en sus pechos. El suelo tiembla levemente, haciendo que las hojas secas giren en remolinos que apuntan al pozo de sombras en medio de la carretera. El auto espectral avanza sin ruido, engullendo la luz de las linternas. Bajo las órdenes de Lucas, se dispersan alrededor de la encrucijada. Carla sostiene el diario de 1978 abierto en la página del ritual de expiación. Sofía traza símbolos en la tierra con fragmentos de metal retorcido y Rafael coloca la cámara para captar la manifestación completa. Recitan el fragmento final del diario, mezclando plegarias en latín con los nombres de los obreros enterrados. Cuando Carla pronuncia el último nombre, una mano de sombra emerge del pozo, extendiéndose para agarrarla. Sofía reacciona al instante e intercambia lugar, ofreciéndose para ser arrastrada y con un sacrificio silencioso rompe el hechizo. En el instante en que el gesto de Sofía desaparece bajo la niebla, un resplandor recorre la carretera. El auto fantasma se quiebra, liberando un clamor unísono de liberación. Las sombras se disipan en polvo plateado y el asfalto tiembla, revelando los cráneos enterrados que emergen a la superficie. Lucas, Carla y Rafael ni se atreven a mirar atrás mientras la niebla se disipa, conscientes de haber sobrevivido, pero marcados para siempre por el precio pagado. El sol asoma pálido sobre el asfalto agrietado, revelando el Honda plateado intacto y tres sombras agotadas emergiendo del vehículo. Lucas, Carla y Rafael observan la carretera silenciosa, marcados por el sacrificio de Sofía y el peso de lo presenciado. Lucas siente la responsabilidad de honrar el sacrificio de Sofía, dividido entre publicar la crónica y proteger a sus amigos de un horror que no cabe en titulares. Carla es atormentada por pesadillas en las que ve los ojos de Sofía y de los obreros sepultados, preguntándose si su don de percibir el más allá será redención o perdición. Rafael lleva la culpa de haber capturado el momento en que la maldición se rompió, temiendo que esas imágenes perpetúen el sufrimiento en lugar de liberar las almas. La niebla residual se disipa en remolinos lentos, dejando un silencio denso marcado por el eco lejano de cadenas arrastrándose bajo la tierra. Grietas en el asfalto brillan por instantes, con un tono plateado antes de cerrarse, como cicatrices que se niegan a desaparecer. El aire huele a tierra removida y velas consumidas, recordándoles que el lugar jamás pertenecerá completamente a los vivos. El coche arranca con normalidad, pero el odómetro marca 0CT978, evocando el año del masacre. En el asiento trasero, Carla encuentra el diario intacto, con páginas nuevas escritas a mano por Sofía que contienen plegarias de perdón para los condenados. Al revisar la grabación, Rafael identifica un fragmento que no recuerda haber captado, a Sofía pidiendo ayuda, incluso después de su acto final de entrega. Lucas duda en enviar la crónica, temiendo que la verdad se convierta en espectáculo y alimente la maldición. Carla siente una presencia detrás del asiento del conductor y al mirar el espejo retrovisor vislumbra el rostro pálido de Sofía murmurando: «Recuérdenme». Rafael, consumido por la ambición, regresa solo a la encrucijada, empuñando la cámara como escudo contra lo desconocido. Cuando deciden marcharse de una vez, la radio sintoniza una estática que se organiza en un susurro: «Todavía estamos aquí». El velocímetro dispara hasta 1978 de nuevo, y el Honda, sin motor en marcha, avanza lentamente hacia la niebla que se cierra tras ellos. La carretera maldita permanece viva, lista para cobrar su próximo precio.
Clara hereda, en una mañana gris de otoño, la polvorienta tienda de antigüedades de su abuela y convoca a su socio Eduardo para una limpieza rápida. Al cruzar el umbral, el crujido de las viejas tablas del piso resuena como una advertencia, y el olor a moho y metal añejo pesa en el aire. Cada objeto, el espejo agrietado, las muñecas de porcelana, el reloj de bolsillo cuya tapa palpita, parece vigilarlos, guardando secretos que aguardan el roce de manos humanas para despertar. Clara desea honrar la memoria de su abuela, pero teme descubrir algo que empañe el legado familiar. Eduardo, periodista escéptico, anhela una exclusiva sensacional mientras lucha contra su incredulidad en lo sobrenatural. La luz débil se filtra por las ventanas sucias, proyectando sombras en cada rincón. El piso cruje de forma irregular, como pasos fantasmales, y el reloj detenido en la medianoche emite un tenue tic-tac que eriza la piel. Al rozar la cubierta de cuero de un diario antiguo, Clara siente un hormigueo frío en la punta de los dedos. Eduardo percibe un murmullo amortiguado bajo el mostrador, pero no halla nada. Una muñeca de porcelana parpadea en un reflejo imperceptible antes de volver a sus ojos inmóviles. Mientras ordenan los estantes, advierten que la taza de té permanece siempre a medio llenar, incluso tras vaciarla varias veces, y surgen y desaparecen huellas de fulgor en el suelo, señales de una presencia inquieta ligada a los objetos que instaura su reino de silencio y temor. El silencio se vuelve aún más denso cuando, al pulir el mostrador reluciente, Clara y Eduardo ven el segundero del reloj girar solo en sentido inverso. En el espejo agrietado, Clara distingue una silueta fugaz, un contorno menudo que se esfuma antes de que pueda reaccionar, mientras la muñeca de porcelana cercana exhibe ahora una fisura en el cuello, manchada con un líquido oscuro que evoca sangre seca. La lealtad de Clara a su abuela tambalea ante la sensación de traicionar otra vez su memoria, y el escepticismo de Eduardo se resquebraja al enfrentarse a lo inexplicable. Las lámparas titilan, proyectando sombras que se alargan y encogen como dedos hambrientos. El aire adquiere un tufo acre a metal y cera consumida. El suelo parece latir bajo sus pies y emite un susurro ahogado cada vez que pisan ciertas tablas. El reloj emite un pitido con cada avance del segundero, arroja destellos casi imperceptibles de luz y hace que Clara se estremezca al evocar el tic-tac que la arrulló en su infancia. Eduardo intenta filmar el movimiento inverso del segundero, pero la cámara se bloquea y muestra solo una mancha oscura que atraviesa la sala. Cuando apoyan las manos en el mostrador, sienten vibraciones húmedas, como si algo respirara bajo la madera. Al estirar la mano para recoger el fragmento de porcelana de la muñeca, Clara experimenta una ráfaga gélida por el brazo. En ese instante, el segundero salta a la medianoche exacta y una voz infantil susurra: «Gracias por liberarme», desde todos los rincones. Al hurgar en la balda más alta, encuentran una caja de música sellada con una cuña de cera carmesí grabada con runas apagadas. Al presionar la tapa, irrumpe una melodía distorsionada, acompañada de un crujido húmedo que vibra en las paredes. En su interior reposan papeles amarillentos con nombres tachados y un mechón de cabello ennegrecido, como si algo clamara por ser recordado. La cera carmesí desprende un aroma dulce y funerario, inundando el aire con opresión. Velas antiguas titilan al unísono, proyectando sombras retorcidas como manos suplicantes. Partículas de polvo danzan en los débiles rayos de sol, dibujando jeroglíficos en el espacio. Al intentar alumbrar el interior con la linterna, el haz flaquea y por un instante revelan la silueta de un niño de espaldas en un rincón del almacén. La caja se cierra sola, aprisionando los dedos de Clara en un hormigueo helado. Eduardo halla una navaja oxidada incrustada en el borde de la balda, sin pista alguna de quien la pudo dejar. Cuando Eduardo parte el sello con la navaja, ambos ven en el espejo convexo, oculto bajo los papeles, no sus rostros, sino un pasillo tenebroso cuyas ramas se extienden como garras, cerrándose tras ellos y convidándolos a adentrarse en un laberinto de recuerdos donde el verdadero espíritu aguarda al acecho. En el estrecho corredor
corredor iluminado por una lámpara oscilante avanzan con pasos dudosos. Un crujido metálico resuena tras ellos y la lámpara parpadea, proyectando sombras deformadas en las paredes. De pronto, un golpe seco. El espejo antiguo se desploma del gancho, despedazándose al caer y dejando al descubierto una grieta oscura por la que ojos infantiles los escrutan. Cientos de fragmentos de vidrio reflejan la luz vacilante como partículas flotantes. El pasillo se estrecha a cada paso, como si la casa retrocediera para atraparlos. Una corriente gélida recorre el suelo pese a que todas las puertas y ventanas están cerradas. Objetos de las repisas caen al unísono, bloqueando el retorno. El suelo cruje bajo un peso invisible, haciéndolos sentir perseguidos por algo que se arrastra a su lado. Eduardo intenta grabar con su celular, pero la pantalla queda en blanco con la palabra "Sal de aquí" en rojo. Al agacharse Clara para recoger un esquirón de espejo, ve su reflejo sonreír de forma atroz. Al alzar el fragmento, siente un tirón en la mano y el vidrio se adhiere a su piel como si fuera un ser vivo. Eduardo, al intentar rescatarla, recibe la lámpara en la espalda y al alzar la vista se topa no con el techo, sino con el rostro famélico de un niño que implora salir del espejo. Huyen a lo largo del pasillo principal con el corazón desbocado y el aire húmedo arañando sus cuerdas vocales. Al alcanzar la puerta, descubren que el cerrojo se ha fusionado en metal derretido, imposibilitando cualquier movimiento, y la ventana junto a ella se atasca con resistencia chirriante. Cada corredor revela estanterías volcadas, como si el espacio se reorganizara para mantenerlos prisioneros. Clara siente el peso de la promesa hecha a su abuela y teme que renunciar suponga traicionar el legado familiar. Eduardo lucha contra su impulso de documentar todo con el celular, pues teme que registrar lo sobrenatural avive las fuerzas que buscan escapar. Las lámparas oscilan con patrones erráticos, sumergiendo partes de la sala en tinieblas. El hedor a velas consumidas y metal al rojo se mezcla con un olor sulfúrico, como si algo estuviera a punto de estallar. El suelo cruje bajo cada pisada y las grietas absorben el eco de sus pasos, ocultando cualquier rastro de su avance. Clara propone usar una herramienta oxidada para forzar la puerta, pero la marreta se dobla como papel bajo una fuerza invisible. Eduardo sugiere acceder al tejado a través del entretecho. Al abrir un panel de madera, descubren un ático repleto de juguetes con ojos móviles. Una voz infantil pronuncia el nombre de Clara desde detrás de una estantería que antes no existía, separándolos en un instante de pánico. Cuando por fin se reúnen, perciben una trampilla en el suelo que no habían visto. Clara, guiada por una corazonada siniestra, la desbloquea y desciende por una escalera estrecha. Eduardo duda, pero una presencia invisible lo empuja hacia el pozo. Emergen en un corredor subterráneo cubierto de runas idénticas a las de la caja de música y comprenden que la tienda se ha transformado en una trampa viva, donde cada salida es apenas el umbral de una nueva pesadilla. En el despacho lleno de estanterías, un farol de aceite parpadea, proyectando sombras violetas sobre pilas de papeles amarillentos. Al despejar la superficie de un escritorio abarrotado, hallan un diario encuadernado en pergamino raído y un mapa trazado a mano. Las páginas relatan los rituales que el padre Augusto practicó en el orfanato cercano. Transfería fragmentos de almas infantiles a objetos como acto final de protección, tan brutal que los espíritus quedaron prisioneros para siempre. Clara siente un nudo en la garganta al leer que su apellido figura como heredera del sello protector, temiendo compartir la historia macabra de su linaje. Eduardo ve caer su escepticismo al reconocer el nombre de un tío abuelo desaparecido y se debaten entre exponer el horror o preservar su cordura. El farol humea con queroseno y hollín que queman los pulmones. Charcos de tinta seca esparcen manchas como huellas de niños corriendo, y las estanterías crujen bajo el peso de libros que se inclinan hacia los lectores como atraídos por la curiosidad. Al hojear el diario,
Las palabras se mueven ante sus ojos, como arrastradas por manos invisibles, y el mapa señala un compartimento bajo la tabla junto al escritorio. Al retirar la tabla descubren una trampilla que, al abrirse, libera un viento helado lleno de risas infantiles. Susurros rodean las paredes rogando auxilio y hacen llorar a Clara mientras paralizan a Eduardo de terror. Al forzar la apertura aparecen sobre un trapo sucio 8 huesecillos infantiles y la muñeca de trapo, antes inerte, alza la cabecita y emite un llanto real. En el reflejo de un charco de tinta seca, Clara ve no solo a los niños, sino al padre Augusto, deslizándose entre las estanterías en busca de nuevas víctimas. El pasado deja de ser memoria, se vuelve amenaza viva, y los objetos portan no solo dolor, sino la voluntad de reanudar el horror. Cuando la medianoche se acerca, la tienda entera se convierte en un organismo palpitante. Las estanterías estremecen como si exhalaran dolor, y cada objeto maldito parece latir con vida propia, intensificando el terror de Clara y Eduardo. Clara se debate entre huir y liberar a las almas, con la culpa ancestral clavada en los hombros, temiendo que un paso en falso las condene para siempre. Eduardo, consumido por la urgencia de resarcir su descrédito, siente un fervor casi fanático por descifrar el siguiente paso del ritual, aunque lo arrastre más hondo al abismo. Las lámparas titilan con frenesí y proyectan sombras ondulantes como cuerdas vivientes. El aire reverbera con un tintineo metálico como campanas distantes. Un olor acre a cera quemada se mezcla con un perfume dulce y podrido. El suelo cruje bajo presencias invisibles que abren grietas exhalando niebla negra cargada de susurros. La caja de música suena sola, acelera hasta distorsionarse en un agudo grito que lastima los tímpanos. El espejo astillado muestra a Eduardo realizando gestos que él jamás hizo y lo hace dudar de su propia cordura. La muñeca de porcelana aparece en lo alto de una escalera, señalando un armario cerrado del que emana una luz temblorosa. Al forzar la puerta, encuentran una gaveta oculta con la foto de la abuela junto al padre Augusto, ambos sonriendo mientras sostienen huesecillos infantiles. En ese instante, la energía se condensa en el espejo roto. El reflejo de Eduardo se desprende y asciende, ocupando un cuerpo humano fuera del vidrio, mientras su imagen real grita atrapada entre los fragmentos. El aire se vuelve tan denso que cada aliento hiere, y el suelo parece absorber los pies de Clara y Eduardo en un abrazo gélido. Las luces parpadean en ciclos erráticos, sumergiéndolos en breves oscuridades totales. En cada destello, objetos se mueven solos. La caja de música se abre para soltar una risa infantil y el espejo proyecta reflejos torcidos que devuelven sonrisas malévolas. Clara se siente traicionada por la sangre maldita de su linaje, temiendo que la herencia de su abuela la convierta en cómplice de la muerte de los niños. Eduardo, destrozado por su fe quebrada, vacila entre documentar lo paranormal y proteger a Clara de la locura. Gotas de hollín caen como el tic-tac de un reloj sin manecillas. El hedor a metal quemado se mezcla con un aroma dulzón de perfume infantil en descomposición. Cada estantería cruje e inclina hacia ellos, como si la tienda quisiera devorarlos. Las páginas del diario se vuelven solas, mostrando el pasaje en que el padre Augusto advierte de un último sacrificio. Una muñeca de porcelana cae de lo alto y reaparece intacta a los pies de Clara. Susurros contrapuestos, quédate y huye, los paralizan en un dilema mortal. Cuando Clara sostiene los pequeños huesos, nota que laten como corazones, y en el espejo astillado ve a Eduardo arrodillado en oración, pero sus labios no se mueven. Al mirar de cerca, reconoce su rostro impreso en un fragmento de porcelana, pálido e inerte. Comprende, horrorizada, que el verdadero Eduardo puede estar aprisionado en un objeto, mientras una réplica lleva ahora el tormento de los espíritus. En el centro de la tienda,
arrecia un viento glacial que alza objetos sin tocarlos. Clara y Eduardo disponen el diario del padre Augusto y los huesecillos infantiles sobre una mesa de vidrio. Alrededor, muñecas rotas y el reloj de bolsillo cesan su tic-tac, expectantes del desenlace. Clara, resuelta a honrar la memoria de los niños, decide sacrificar lo heredado para liberarlos, aún temiendo perder el lazo con su abuela. Eduardo, movido por la culpa de haber dudado de Clara, busca redimirse ofreciendo su miedo como combustible al ritual. Las luces oscilan entre un blanco gélido y tonos púrpura. Velas flotan sin base, goteando cera en charcos negros. El suelo vibra como un tambor que anuncia algo antiguo y voraz. Conforme recitan las palabras del diario, voces infantiles se mezclan con risas demoníacas, confundiendo lo vivo y lo prisionero. En el espejo al fondo aparece Clara sosteniendo un hueso con mano trémula, pero su rostro ya no le pertenece. Eduardo intenta detener el golpe final contra el reloj de bolsillo, convencido de que allí yace la clave para sellar el horror. Al empuñar Clara el reloj para destruirlo, este estalla en un fulgor cegador. En el destello, su reflejo revela a las niñas liberadas y al padre Augusto de pie junto a Eduardo susurrando: falta un sacrificio. Cuando la luz cesa, el reloj yace intacto, latiendo como un corazón vivo. Contemplan conmovidos que aunque el ritual los liberó, la maldición se transfirió al objeto. El verdadero enfrentamiento no acabará hasta que el reloj deje de latir. Al amanecer regresan al salón principal, ahora inundado por una luz pálida y, extrañamente, libre de manifestaciones sobrenaturales. Los huesecillos descansan en una caja sellada y el diario del padre Augusto quedó reducido a cenizas. Sin embargo, el silencio pesa más que cualquier grito. Clara siente alivio por haber liberado a los niños, pero teme que parte de su alma se haya quedado atrapada en los objetos. Eduardo, antes impulsado por el escepticismo, ahora jura proteger a Clara y afrontar lo inexplicable para mantenerla a salvo. El olor a quema dio paso a un aroma terroso, como tumbas antiguas abriéndose. Rayos de sol se filtran por rendijas en las cortinas y trazan franjas sobre el suelo carcomido. El tic-tac del reloj, antes implacable, se convierte en un pulso casi humano. Al revisar los escombros, hallan un fragmento de espejo intacto que refleja un vacío helador. Eduardo descubre en el bolsillo de Clara un billete rasgado con la letra de su abuela. Guárdalo bien, pues es llave y prisión. La caja con los huesecillos emite un leve susurro al rozar la tapa, como si pidiera abrirse de nuevo. Al decidir abandonar la tienda, Clara nota que el fragmento de espejo en su bolsa refleja no el pasillo vacío, sino el rostro sonriente de un niño a su lado. Lo sujeta con firmeza y entiende que algunos espíritus solo descansan al encontrar nuevos guardianes. El tic-tac del reloj late en su pecho. La maldición no ha terminado, solo cambió de manos. El sol poniente teñía de dorado las colinas húmedas de la Sierra de la Mantiqueira, cuando el viejo Toyota subió la senda que conducía a Piedra Quemada. Un silencio denso envolvía las construcciones en ruinas, como si la propia aldea contuviera el aliento a la espera de intrusos. El aire olía a hierba mojada y un eco lejano de metal raspando piedra. Lara ajustó el espejo retrovisor y posó la vista en el camino de tierra. Periodista en busca de un gran reportaje que salvase su carrera, arrastraba la culpa de su último caso perdido y veía en aquella aldea una oportunidad de redención. A su lado, Bruno apretaba el obturador de la cámara contra el pecho, emocionado ante la perspectiva de fotografías inéditas. Tras su sonrisa nerviosa, el pulso se aceleraba al evocar las historias de apariciones que le provocaban sudores fríos en plena madrugada. Renata salió del coche con un cuaderno de tapas gastadas, anotando cada detalle arquitectónico. Hija de un famoso folclorista, se dedicaba a demostrar que las leyendas de Minas no eran meros cuentos para asustar a los niños. Sus ojos brillaban al examinar los relieves desdibujados en las puertas de madera. Finalmente, Cayo ajustaba los micrófonos de campo, buscando captar cualquier susurro o ruido sobrenatural.
La noche anterior había soñado con voces llamándolo por su nombre, presagio de lo que podría escuchar allí. Al encender las linternas, descubrieron la antigua iglesia de barro con la puerta entreabierta. El crujido seco que siguió hizo que el grupo se quedara paralizado. En el interior, los bancos cubiertos de polvo y una cruz torcida eran iluminados únicamente por un tenue haz de luz. Entre las grietas del suelo afloraban raíces retorcidas como dedos negros. Bruno levantó la cámara y, al enfocarla hacia la sacristía, notó un retrato antiguo sobre un pedestal roto. El rostro principal había sido desgastado, dejando solo un rastro oscuro que parecía arañar el paso del tiempo. Cayo encendió el grabador y el silencio dio paso a un siseo, seguido por un susurro casi imperceptible. «Vengan, solos». Lara tragó saliva. Un paso resonó en el pasillo, pero al girarse no vieron a nadie. La luna atravesó una nube y proyectó una sombra alargada en la pared. Parecía un par de alas. En lo alto del campanario, una lechuza se posó, observándolos con ojos que reflejaban el haz de la linterna, mientras sus alas golpeaban al ritmo de sus corazones acelerados. El crujir de tablas bajo los pies de Cayo resonó en el pasillo oscuro de la iglesia mientras él ajustaba los micrófonos. Un olor metálico, como sangre vieja, emergió del aire húmedo, haciendo que Renata frunciera el ceño. Apartó la linterna del rostro para examinar mejor las grietas en el revoque. ¿Marcas de garras? Sus dedos temblaron al rozar las capas de pintura carcomida. Lara, con la mirada clavada en la pantalla de la cámara de Bruno, sintió el estómago encogerse cuando él apuntó a un rincón donde un banco parecía haberse desplazado solo. En el reflejo del vidrio, algo cruzó tras ellos. Un espectro pálido y retorcido. Bruno disparó el flash, pero la fotografía no capturó nada aparte de una mancha difusa. Cayo pulsó el botón de grabación y apuntó el grabador hacia la cripta junto al altar. El siseo se transformó en un susurro nítido que repetía el nombre de Renata. Ella retrocedió. La voz le resultó un lamento infantil. «Esto no es normal», murmuró, tratando de mantener la calma, aunque la piel del brazo se le erizó. Lara dio un paso adelante, ansiosa por una primicia, y encontró sobre el altar una muñeca de porcelana sucia, desprovista de ojos. Al alzar el objeto, se escuchó un fuerte crujido tras ella. La puerta de la sacristía se cerró de golpe, encerrándolos. El corazón de Bruno se disparó y lanzó a Lara una mirada acusadora, como si su ambición hubiera desencadenado el terror. El silencio volvió pesado, interrumpido solo por un lamento distante que sonaba como risas apagadas de niños. Los cuatro sintieron por primera vez que no estaban solos y que alguien o algo los observaba con intención. El calor húmedo de la mañana parecía susurrar secretos oscuros cuando Lara, Bruno, Renata y Cayo se reunieron en la entrada de la senzala. Cada uno cargaba un miedo diferente. Lara luchaba contra su voz interior que la acusaba de sensacionalismo barato. Bruno sentía la adrenalina competir con la culpa de gozar con el miedo ajeno. Renata temía que sus convicciones académicas se derrumbaran. Y Cayo, aunque curioso, notaba que su mano temblaba cada vez que el grabador captaba ruidos. Al alumbrar el sótano, descubrieron un montón de objetos rotos, un coro grabado en latín, vasijas de cerámica manchadas de óxido y un cráneo humano marcado por quemaduras precisas. En el techo, restos de serrín formaban líneas tortuosas que se cruzaban en un símbolo incomprensible. Cada pista parecía contradecir a la anterior y profundizar el enigma. Entonces, Cayo reprodujo una de las grabaciones captadas la noche anterior. Por un instante, el siseo dio paso a un tono casi melódico, como un canto lejano, antes de desintegrarse en un grito ahogado que llamó a Lara por su nombre. Ella tragó saliva al reconocer su propia voz, pese a no haber pronunciado palabra alguna. Ese detalle desató miradas preocupadas. El misterio ya se filtraba en la mente de cada uno. Renata, hojeando el cuaderno de viaje de un vecino de 1872, halló un pasaje que contradecía el pacto de los esclavos. Mencionaba un ritual de arrepentimiento nunca completado. Pensó en el peso de la historia y sintió crecer en ella el deseo de enmendar aquel error ancestral. Bruno,
todavía tanteando en la penumbra, tropezó con una palanca de hierro. Al tirar de ella, un fragmento del suelo se deslizó, revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad. El sonido del metal al ceder bajo su peso casi lo hizo caer en un pozo sin fondo, pero se sostuvo del borde, con los ojos desorbitados. Principales indicios descubiertos: inscripciones en latín en la cerámica que sugerían un contrarritual inacabado, voces grabadas que reproducían nombres y secretos de cada uno, estructura oculta de piedra esculpida como un altar invertido. Con la escalera expuesta, el grupo supo que adentrarse más implicaría riesgos incalculables. Mientras intercambiaban opiniones, el eco de un tambor lejano resonó entre las paredes de adobe, anunciando que el misterio apenas comenzaba. El aire en la escalera oculta era tan denso que cada bocanada parecía rasgarles la garganta con cenizas. Las linternas parpadeaban contra las paredes de piedra suelta, descubriendo relieves torcidos y vetas de humedad que recordaban venas palpitantes. Motivaciones a flor de piel. Lara anhelaba algo que restaurara su reputación y sentía el peso de cada paso. El éxito de esta investigación validaría su valor. Bruno, atrapado entre el encanto de la foto perfecta y el miedo real, aferraba la cámara como si fuera un escudo, nervioso con cada destello. Renata quería demostrar que había algo más que leyenda. Cada símbolo en la pared era una clave para su legado académico. Cayo, obsesionado con registrar fenómenos sobrenaturales, notaba un hormigueo en los dedos al sostener el grabador, como si las voces ya lo llamaran. Bajando los peldaños, llegaron a una sala abovedada donde un altar invertido yacía en el centro, cubierto por un líquido oscuro y aún burbujeante. El goteo resonaba como latidos de un gigantesco corazón. Desde un arco de ruido emergió una figura pálida y retorcida como marioneta, un esclavo demacrado, con ojos vacíos y ropaje harapiento. Levantó un brazo señalando a Lara y un gruñido sordo estalló en el silencio. Su linterna cayó y el resplandor danzó proyectando sombras que se movían entre las columnas. Bruno disparó el flash, revelando de inmediato varias figuras espectrales arrastradas por cadenas invisibles. El aire se volvió gélido. Renata trató de recitar en latín el ritual de arrepentimiento, pero su voz tembló y se desvió en ecos confusos. Cayo, hipnotizado, avanzó hacia la entidad, murmurando palabras que no comprendía, como si el espíritu le dictara en la cabeza. En un súbito arrebato de lucidez, Lara sujetó a Cayo del hombro y lo alejó con fuerza. La entidad se lanzó sobre él, haciéndole soltar el grabador, cuyo estuche se abrió dispersando cintas en el suelo. Así surgió un alarido colectivo, y retrocedieron juntos, tropezando con piedras sueltas. Cuando al fin abandonaron la cripta, el pasillo superior estaba en silencio absoluto, pero en el bolsillo de Cayo vibraba el grabador, reproduciendo en bucle: nunca volver. La luna llena apenas iluminaba las angostas calles de piedra quemada cuando decidieron abandonar el campamento y buscar refugio en el coche. La noche traía nubes densas, el viento aullaba entre los escombros y cada sombra parecía moverse con vida propia. Renata insistió en revisar la mina oculta antes de marcharse, convencida de que allí hallarían un artefacto olvidado que podría ayudar en el contrarritual. Lara, temiendo perder su gran exclusiva, urgía a partir de inmediato. Bruno oscilaba entre filmar cada detalle y colaborar en los preparativos, mientras Cayo, aún sacudido por la posesión, murmuraba instrucciones en latín, como si viera portales invisibles ante él. El coche no arrancaba. El motor emitía un chasquido metálico y al abrir, el capó mostraba cables retorcidos que parecían morder el haz de la linterna. El radio de Cayo captaba voces distorsionadas, imitándolos, pasando de susurros a gritos agudos. Las barreras de hierro en el camino de acceso se cerraron de golpe, chirriando como mandíbulas que los devorarían allí mismo. Renata culpó a Lara de despertar fuerzas incontrolables, acusándola de ponerles en peligro con su ambición. Bruno, al improvisar una palanca para abrir el portón, se cortó la mano con clavos oxidados, derramando sangre
sangre que se estancó formando símbolos de sacrificio. Cayo desapareció por un callejón oscuro y reapareció con una sonrisa perturbadora, susurrando que la huida es imposible. En el punto máximo de tensión, un estruendo sacudió las ruinas. Un muro viejo se derrumbó bloqueando el único camino de vuelta. Atrapados entre el portón cerrado y los escombros, comprendieron que la aldea había decidido retenerlos allí, y el verdadero horror apenas comenzaba. El aire matutino traía un calor detenido, como si la villa retuviera siglos de sufrimiento. Renata convenció al grupo de explorar el antiguo archivo junto a la iglesia, donde halló un baúl polvoriento repleto de documentos amarillentos. Lara, atormentada por el fracaso de una investigación que costó la vida de un informante, buscaba redimir su nombre revelando la verdad sobre Piedra Quemada. Renata, motivada por el legado folclórico de su padre, ansiaba demostrar que la villa no era pura leyenda, aunque temía que su entusiasmo la condujera a la locura. Bruno intentaba equilibrar el placer de capturar imágenes únicas con la culpa de explotar el miedo ajeno, recordando cuántas veces su obsesión había agotado la paciencia de su familia. Cayo, que de niño convivía con susurros que nadie más escuchaba, temía que ese lugar alimentase sus propios demonios y corrompiese su cordura. Al hojear diarios de 1872, Renata halló relatos del padre Ambrosio, que confesaba haber participado en rituales de arrepentimiento para liberar a los esclavos sacrificados. Una carta sellada, dirigida al juicio divino, detallaba el último contrarritual, nunca completado, en el que la hija del hacendado, Isabel, ofreció su sangre para proteger la villa. Cuando el rito fracasó, aquella sangre se tornó maldición. En el fondo del baúl había una fotografía en blanco y negro. Isabel, vestida de blanco, sostenía una muñeca con el rostro desgastado. Lara reconoció en la joya que llevaba el mismo escudo que Renata había anotado en su cuaderno familiar. La historiadora comprendió entonces que era descendiente de los antiguos dueños del lugar. El entusiasmo dio paso a un terror profundo al saber que su sangre sería necesaria para restaurar el pacto. Cuando Cayo reprodujo las últimas líneas del padre, un estruendo apagado hizo temblar las ventanas. Fuera, rostros espectrales presionaban los cristales polvorientos. El grabador captó una voz ronca que decía: «Renata, sangre». Y las cadenas invisibles, hasta entonces dóciles, comenzaron a rasgar el piso de madera, anunciando que la historia, lejos de estar enterrada, despertaba con sed de venganza. La oscuridad cayó sobre Piedra Quemada como un manto asfixiante. El viento aullaba entre las ruinas, trayendo gemidos de agonía que parecían emerger del suelo cuarteado. La luna apenas iluminaba las siluetas retorcidas de los caseríos abandonados, y cada sombra proyectada por las linternas danzaba con un ritmo macabro. El barro seco de las calles se deshacía bajo las pisadas, liberando un hedor a carne podrida. En las ventanas rotas, gotas de agua mezclada con un líquido oscuro resbalaban con lentitud, como lágrimas sangrientas. El lejano roce de cadenas resonaba en los callejones, mientras cuervos observaban desde los aleros con ojos incandescentes. Un coro espectral repetía al unísono los nombres de cada integrante, como si conociera sus miedos más íntimos. Las paredes temblaban y crujían, revelando grietas en forma de símbolos arcanos. Una fuerza invisible arrebató la linterna de Bruno, sumiendo al grupo en una oscuridad absoluta, rota solo por risas infantiles que surgían de todas direcciones. Renata sintió culpa al darse cuenta de que su afán de corregir la historia familiar había desatado algo mucho más perverso. Titubeó entre continuar el contrarritual y proteger a sus amigos. Lara, presa del pánico, comenzó a culpar a Renata por no haber huido antes, acusándola de arriesgar vidas por una obsesión académica.
Bruno, en conflicto entre documentar el fenómeno y salir con vida, rozó el desespero al ver su cámara proyectar sombras inexistentes. Cayo vio su reflejo en el agua sucia y escuchó al espíritu de Isabel convocándolo a ofrecer más que grabaciones. «Tráeme la sangre que faltó». Cuando Lara intentó recobrar la linterna, sintió el aire densificarse a su alrededor. El frío metal de un antiguo relicario apareció en su palma, el mismo que perteneció a Isabel, como surgido de la nada. Cayo, poseído por un instante de lucidez, recitó fragmentos de un canto grabado, descubriendo que la segunda parte del contrarritual estaba oculta en las ruinas de la senzala. Sin ese fragmento, la maldición no solo persistiría, sino que crecería con cada hora, consumiéndolo todo. El aire se volvió irrespirable cuando la niebla rojiza invadió el patio de la iglesia, cubriendo cada ruina con un silencio mortal. Cayo trató de recitar el canto final, pero las sílabas se transformaron en risas estridentes que rebotaron en los arcos derruidos. Renata sintió el estómago retorcerse al oír la súplica vengativa de Isabel, mientras Bruno, exhausto, apretaba la cámara sin lograr encender el flash. Lara, dominada por la culpa, sollozó al revivir la mirada implorante del informante que había perdido. El suelo vibraba bajo sus pies, como si corazones enterrados latieran al unísono. Gotas negras resbalaban de los aleros, formando charcos que reflejaban espectros de esclavos en tormento. Renata vio a su propio padre desvanecerse en polvo, acusándola de profanar el legado familiar. Bruno escuchó el grito desconsolado de su hermana, culpándolo por elegir su obsesión en lugar del hogar. Cayo fue asediado por los hermanos que nunca conoció, burlándose de su éxito envenenado. Lara tuvo en los oídos el último suspiro del informante, implorando justicia hasta que el silencio lo consumió. La desconfianza hizo mella. Cayo acusó a Renata de manipular el ritual. Lara culpó a Bruno por la cámara vacía. Cada respiración suponía un esfuerzo agonizante y la maldición drenaba sus últimas fuerzas. Cuando Renata susurró la mitad del verso final, la tierra se abrió bajo sus pies y cuerdas óseas emergieron, ávidas de enredar a cada uno. Los cuatro descendieron a la cripta principal, donde el altar invertido aún palpaba con el líquido oscuro. Las cadenas chirriaban al unísono, como almas atrapadas clamando liberación. Lara temía que sin una gran publicación jamás redimiría el error que costó la vida de su informante. Renata luchaba contra la culpa de exponer su sangre de descendiente, temiendo repetir el destino de Isabel. Bruno, dividido entre documentar el momento y proteger a sus amigos, lamentaba haber sido mero espectador. Cayo veía en el rito la oportunidad de silenciar los susurros que lo atormentaban desde niño y al fin descansar. El suelo tembló, soltando raíces que se enroscaron en los tobillos de los protagonistas. Gotas de agua oscura caían de las paredes, cada impacto resonando como un crujido óseo. Un rayo de luna atravesó un resquicio en el techo, revelando inscripciones que solo aparecían bajo aquel ángulo perfecto. Con el relicario de Isabel en mano, entonaron al unísono ambas mitades del canto. Las paredes respondieron con chasquidos y un estruendo sordo. El espectro infantil de Isabel emergió, señalando una grieta donde estaba grabado el verso que faltaba. Cayo se hizo un corte en el antebrazo y dejó que la sangre gotease sobre el altar, ofreciendo un sacrificio puro. Bruno posicionó la cámara para documentar el instante y el flash se disparó espontáneamente, cegando la estancia. Lara levantó el relicario y las voces del canto se volvieron un coro etéreo que reverberó en las paredes. Con un último estruendo, la niebla oscura se disipó y las cadenas cayeron inertes. Isabel sonrió, extendió la mano en señal de gratitud y se desvaneció en un resplandor plateado. Pero Cayo, de rodillas y con la mirada vidriosa, murmuró:
Ahora estoy en paz. Y cayó desmayado, consumido por el sacrificio. El primer rayo de sol se filtró por las grietas de las ruinas cuando los cuatro alcanzaron el portón abierto. Cayo, aún aturdido, apenas notó que lo cargaban hasta el coche. El silencio que siguió fue pesado como plomo. Ninguno se atrevía a hablar, temiendo despertar algo demasiado dormido. Al llegar a Belo Horizonte, Lara llevó a Cayo al hospital, donde descubrieron cicatrices en su antebrazo idénticas a los símbolos rituales de piedra quemada. Despertó horas después, con la mirada vidriosa, murmurando solo: nunca se fueron. Renata, al visitar la antigua biblioteca universitaria en busca de respuestas, sintió un susurro recorrer los estantes y, al voltear, vio una muñeca de porcelana descansando sobre un libro antiguo, sin recordar haberla llevado consigo. Bruno preparó la proyección de las fotografías y las grabaciones. El vídeo mostraba en bucle a los cuatro caminando por la iglesia en ruinas, pero en cada cuadro un quinto espectro los seguía, creciendo en número. Cuando reveló las imágenes ante una audiencia escéptica, las luces del auditorio parpadearon y un grito infantil retumbó entre las paredes, petrificando a todos. Lara publicó su reportaje de portada bajo el título El misterio renacido, alcanzando repercusión nacional. La noche en que selló el texto, recibió un archivo anónimo con un único audio, un suspiro lejano en latín fragmentado que decía: la sed no ha sido saciada. En el adjunto venía una vieja foto de Isabel mirando a la cámara con ojos vacíos y sonrisa melancólica. Mientras cada uno trataba de retomar la vida, descubrieron que la maldición había cambiado de forma, pero no había muerto. Sombras se alargaban en sus reflejos, susurros llenaban las paredes de sus casas y el chirrido de cadenas rasguñaba los suelos. Liberar los espíritus había sido solo el comienzo de un ciclo, y los protagonistas quedaban atrapados en un pacto que trascendía el tiempo.